La isla despierta bajo un sol que parece pesar más que nunca sobre los hombros del pueblo. Cada rincón de La Habana guarda el eco de promesas que se rompieron hace mucho tiempo. Las colas interminables se han convertido en la única coreografía que conocemos de memoria hoy en día. Sin embargo, un susurro comenzó a correr por los pasillos oscuros del Ministerio del Interior. Se hablaba de una traición en las altas esferas que nadie se atrevía a confirmar todavía. Pero la verdad tiene una forma de filtrarse incluso a través del acero más grueso siempre. Un general de división decidió que ya no podía cargar con el peso de la mentira. Su nombre se oculta bajo el código Fuente Alfa, pero su valentía es ya pública ahora. No se trata de un simple oficial que busca refugio en tierras extranjeras por miedo. Es el hombre que lleva las llaves del cofre donde guardaron nuestra miseria planificada cruelmente. La filtración explosiva ha llegado para sacudir los cimientos de un palacio que se desmorona. Los cubanos escuchamos con el corazón en la boca lo que acaba de ocurrir realmente. No es una noticia más, es el principio del fin de un sistema agotado. El régimen castrista se desintegra frente a los ojos de un mundo que observa atento. La estafa maestra finalmente ha sido descubierta por uno de sus propios guardianes internos hoy. El 14 de abril de 2026 quedará grabado en los libros de nuestra futura libertad nacional. Un avión oficial despegó con destino a Caracas como parte de la rutina habitual establecida. Nadie sospechaba que entre los pasajeros viajaba la sentencia de muerte del sistema político actual. En pleno vuelo, el general de división ejecutó un plan que llevaba meses preparando solo. Su entrega en la base de Guantánamo no fue un acto de miedo, sino justicia. Traía consigo 3 discos duros que valen más que todo el oro del Mariel. Un teléfono satelital guardaba las voces de quienes nos han pisoteado durante décadas enteras siempre. El oficial desertor no pidió clemencia, pidió que el mundo supiera la verdad absoluta ahora. No son planos de búnkeres olvidados lo que entregó a la inteligencia estadounidense hoy mismo. Son las pruebas irrefutables de que la cúpula nos robó la vida y el futuro. Cada archivo digital es un testimonio del desprecio que sienten por el pueblo humilde. La inteligencia de Estados Unidos ahora posee los balances bancarios de la familia real cubana. El general Alfa es el rostro de una rebelión que nace desde el corazón. El silencio del régimen ante esta noticia confirma que el golpe ha sido mortal finalmente. Cuba entera contiene el aliento mientras se revelan los detalles de este gran escape histórico. El contenido de esos discos duros es la crónica de un robo nacional sistemático continuado. Aparecen correos internos donde se discute cómo manipular la opinión pública cada día que pasa. Las firmas de Díaz-Canel y Raúl Castro aparecen en documentos de una bajeza moral increíble. Manuel Marrero también dejó su huella en órdenes que condenaron a muchos al hambre extrema. El supuesto bloqueo aparece en esos textos como una simple estrategia de marketing político. Ellos siempre supieron que el embargo era la excusa perfecta para ocultar su incapacidad real. Cada vez que nos decían que no había leche, ellos firmaban transferencias millonarias privadas. Las órdenes de la cúpula revelan una frialdad que asusta hasta al más cínico hoy. Planificaban la escasez mientras brindaban con vinos caros en sus mansiones de Siboney siempre. El general desertor se aseguró de que no faltara ni una sola prueba digital sólida. Los documentos demuestran que el sistema está diseñado para el beneficio de unos pocos elegidos. No hay patriotismo en esos correos, solo hay avaricia y un miedo profundo hoy. La verdad que ahora emerge es el cadáver de una revolución que ya apesta. Lo que el pueblo sospechaba en las esquinas ahora tiene sellos oficiales del ministerio correspondiente. Esta información es la prueba definitiva de que hemos sido rehenes de una mentira. La confesión más impactante proviene de un audio grabado el 3 de marzo pasado precisamente. En esa reunión de alto nivel, Díaz-Canel habló con una sinceridad que hiela la sangre. Admitió textualmente que el bloqueo es su mejor arma de propaganda en el exterior. Dijo que mientras el pueblo lo crea, no habrá preguntas sobre sus grandes privilegios. El audio capta el momento exacto en que se ríe de nuestra propia tragedia.
No le importa que los hospitales estén vacíos de medicinas y llenos de dolor. Solo le interesa que los hoteles de lujo sigan facturando para sus cuentas privadas. En la grabación se escuchan las risas de Liscuesta celebrando la supuesta ocurrencia graciosa. 3 generales aplauden como focas ante la idea de seguir mintiendo a los cubanos. Es una bofetada grabada para cada madre que no encuentra una aspirina para su hijo. La voz del mandatario revela un desprecio absoluto por el sufrimiento de la gente común. Para ellos, el dolor del pueblo es solo un insumo más de su maquinaria. Esta grabación es la prueba de cargo que los llevará ante un tribunal internacional. Ya no pueden decir que son grabaciones fabricadas o inteligencia enemiga manipulada por otros. Es su propia voz la que los condena frente a la historia de nuestra patria. Pero las palabras no son nada comparadas con el rastro del dinero robado vilmente. Los discos duros revelan una ruta financiera que atraviesa medio planeta en secreto absoluto. Se han detectado transferencias por un total de 214 millones de dólares recientemente por ellos. Todo ese capital se movió en los últimos 14 meses hacia cuentas extranjeras seguras. Singapur, Turquía y Qatar son los refugios de la fortuna que nos pertenece realmente hoy. El dinero salió directamente de las ganancias del turismo que el pueblo nunca ve. También utilizaron las remesas que supuestamente el bloqueo impedía recibir de forma libre siempre. Mientras nos hablaban de sacrificios, ellos acumulaban oro en bancos de Asia y Oriente. No compraron combustible ni comida para aliviar la crisis eléctrica que nos apaga hoy. Ese dinero sirvió para comprar yates de lujo amarrados en los puertos de Dubái. También adquirieron departamentos de alto standing en las zonas más caras de Madrid ahora. Los hijos de los generales viven como príncipes mientras nosotros no tenemos ni agua. La fuente Alfa entregó cada número de cuenta y cada beneficiario de estas transacciones. Es el saqueo de una nación ejecutado por quienes juraron defenderla con la vida. La cúpula ya tiene su retiro asegurado mientras el cubano no tiene ni esperanza. El informe secreto del 12 de febrero de 2026 es quizás el documento más cínico. Lleva la firma de Manuel Marrero y reconoce cifras que contradicen toda la televisión nacional. Cuba recibe anualmente más de 4.800 millones de dólares en comercio con el mundo entero. China, Rusia, España, México y Canadá son socios activos que envían mercancías constantes siempre. El informe admite que el embargo estadounidense solo afecta el 8% de las operaciones. El restante 92% de la crisis es culpa exclusiva de la ineficiencia estatal cubana. La corrupción interna es señalada en el texto como el cáncer del sistema actual. Este documento estaba clasificado como solo para la cúpula por razones muy obvias hoy. Sabían que si el pueblo leía esto, las calles arderían en un solo segundo. Prefirieron mantener la farsa del bloqueo antes que admitir que son unos ladrones vulgares. El informe concluye que el modelo económico es un fracaso absoluto e irremediable hoy. Sin embargo, en el noticiero siguen culpando a Washington por la falta de pan diario. Es una doble contabilidad moral que ha destruido a varias generaciones de cubanos honrados. Marrero sabía que los números no daban, pero la orden era seguir con el teatro. Ahora que el documento es público, la máscara se les ha caído para siempre. La tragedia de los apagones también tiene una explicación documentada en esta filtración masiva. La termoeléctrica Felton está condenada a un paro total entre el 25 y 27 de abril. No es una rotura accidental ni una pieza que falta por culpa del embargo. Es un colapso programado porque ya no tienen combustible que quemar en las calderas. El general desertor entregó un correo donde un viceministro admite la cruda verdad interna. Ni Rusia ni Venezuela están enviando fuel oil porque el régimen ya no tiene crédito. Ya nadie confía en una dictadura que no paga sus deudas ni a aliados. Pero la orden es clara, hay que decir que el bloqueo impide la llegada. El apagón será de más de 60 horas de oscuridad absoluta para todo el país. El régimen ya sabe que la gente no aguantará más esta falta de respeto.
Por eso han ordenado a la seguridad del Estado preparar listas de agitadores peligrosos. Quieren detener a los líderes naturales antes de que el primer grito suene fuerte. Prefieren encarcelar a sus ciudadanos que admitir que han destruido la red eléctrica nacional. La oscuridad es su aliada para reprimir, pero la verdad es nuestra linterna hoy. Cuba se prepara para un abril de resistencia frente a la mentira oficial imperante. Pero dentro de los cuarteles, el clima es de una traición en cadena imparable. Ya son 23 coroneles los que han decidido que no morirán con el régimen. 5 generales de brigada han establecido contacto con la inteligencia del mundo libre hoy. Saben que el barco se hunde y no quieren ser los últimos en cubierta. Un mensaje desde Santiago de Cuba ha resonado con fuerza en las últimas horas. Los oficiales declaran que se quedarán en los cuarteles cuando el pueblo salga finalmente hoy. No están dispuestos a disparar contra sus propios hermanos por defender a tiranos ricos. Dicen que no sacrificarán su honor por 3 viejos que ya vendieron la patria. El mando militar está fracturado por la mitad y la cúpula lo sabe perfectamente. La desobediencia civil ha llegado a los uniformes que antes inspiraban un miedo atroz. Los soldados saben que sus familias también tienen hambre y pasan los apagones siempre. Ya no hay comida especial ni privilegios que alcancen para comprar tantas conciencias hoy. La traición del general Alfa ha abierto una brecha que nadie puede cerrar ahora. El miedo ha cambiado de bando y ahora habita en el punto cero habanero. La cadena de mando es hoy un hilo fino a punto de romperse totalmente. El exilio cubano observa estos acontecimientos con una mezcla de dolor y mucha esperanza. En Miami, la organización se realiza en un silencio estratégico pero muy activo ahora. La Fundación Cubano-Americana ya tiene listos 4 contenedores de ayuda vital inmediata hoy. Los veteranos de la Brigada 2506 están coordinando la logística de entrada a la isla. Llevan generadores solares para combatir la oscuridad que el régimen nos ha impuesto siempre. Hay medicinas para los ancianos y comida para los niños que hoy sufren mucho. No vienen a pedir permiso a quienes han destruido nuestra nación durante décadas enteras. Afirman que cuando el muro caiga, ellos estarán en la orilla para reconstruir todo. Es una solidaridad que atraviesa el estrecho de la Florida con una fuerza renovada. El mensaje es claro: el pueblo de Cuba no estará solo en su reconstrucción. El exilio ha guardado los recursos que la dictadura les robó a sus familias. Cada contenedor es un símbolo de la unión que el castrismo intentó romper siempre. Los preparativos son discretos para evitar que la inteligencia enemiga sabotee los planes trazados. Pero la logística está cerrada y los motores están listos para cruzar el mar. La libertad de Cuba tiene ahora un respaldo material que no se puede ignorar. Los aliados históricos de la dictadura también han empezado a recoger sus maletas rápido. China ha retirado de forma discreta a 47 asesores técnicos de la zona Mariel. Pekín no quiere verse involucrado en el colapso humanitario que todos ven venir hoy. Rusia considera que la caída del régimen es un evento inevitable en corto plazo. Moscú solo está negociando garantías para no perder sus inversiones en Santiago de Cuba. Ya no hay barcos de petróleo regalado ni promesas de misiles para defender nadie. La cúpula se ha quedado sola en un mundo que ya no compra cuentos. Hasta sus socios más cercanos saben que Díaz-Canel es un cadáver político hoy mismo. La soledad internacional es el reflejo del aislamiento que ellos nos impusieron primero siempre. El Departamento de Estado recibe llamadas desesperadas de generales que buscan una salida rápida. Nadie quiere ser el último en apagar la luz de la oficina en Habana. China prefiere proteger sus puertos que salvar a una familia real que fracasó estrepitosamente. El apoyo internacional se ha evaporado como el agua en medio de la sequía. La dictadura ya no tiene amigos, solo tiene cómplices que están huyendo rápido ahora. El escenario geopolítico ha cambiado y Cuba está lista para su propia soberanía real. La OEA y la ONU han recibido copias de los informes filtrados por Alfa. Un reporte preliminar de la OEA califica esto como un colapso humanitario premeditado hoy.
El documento exige la liberación inmediata de los más de 2.300 presos políticos actuales. Ya no pueden ocultar las torturas ni el hambre bajo la alfombra soberana estatal. La comunidad internacional está viendo las tripas de un monstruo que devora cubanos diariamente. La presión diplomática se convertirá pronto en acciones directas de auxilio para todos nosotros. Los organismos internacionales ya no aceptan la excusa del bloqueo como una respuesta válida. Saben que el 92% de la culpa recae sobre los hombros de los generales. La dictadura ha perdido su último escudo de impunidad frente a los derechos humanos. Cada testimonio de los presos políticos será usado en los juicios que vendrán pronto. La OEA afirma que el régimen ha cometido crímenes de lesa humanidad contra Cuba. El aislamiento diplomático es ahora una jaula de la que no pueden escapar nunca. Los diplomáticos cubanos en el exterior ya no saben cómo defender lo indefendible hoy. El mundo se ha unido para exigir un cambio que no tenga marcha atrás. La justicia está tocando a la puerta y no hay búnker que la detenga. Mientras tanto, en las calles de la isla, el silencio es denso y muy pesado. La gente lee las noticias en sus teléfonos con una mezcla de asombro total. Se pasan la información de mano en mano a pesar del miedo al G2. Los rostros de los generales ya no inspiran respeto, sino un asco profundo siempre. Saber que tienen 214 millones en Singapur mientras falta el pan es simplemente imperdonable. El pueblo ha descubierto que sus hijos pasan hambre por culpa de unos yates. La rabia contenida durante 67 años está buscando un camino hacia la luz ahora. Ya no hay miedo a los golpes cuando se tiene la verdad en mano. Los comités de defensa de la revolución son ahora nidos de chismes y dudas. Los mismos cederistas se preguntan por qué tienen que vigilar para que otros roben. La estafa ha sido tan grande que hasta los más fieles se sienten traicionados. Cuba está despertando de una pesadilla que duró más de medio siglo de vida. La verdad que trajo el general Alfa es el despertador de toda una nación. Cada cubano sabe ahora que el bloqueo es el nombre que le dieron al robo. El despertar de un pueblo es la peor pesadilla de cualquier dictador en turno. El régimen intenta reaccionar con su gastado guión de amenazas y de censura burda. Díaz-Canel aparece en televisión gritando consignas que ya nadie cree ni escucha hoy día. Su rostro desencajado revela que sabe perfectamente que está contra las cuerdas ahora mismo. Intenta culpar a la inteligencia enemiga de fabricar los audios de sus risas cínicas. Pero el pueblo conoce su voz y conoce su risa de burgués con uniforme. Las listas de agitadores ya circulan entre los esbirros que aún quedan fieles todavía. Quieren sembrar el terror antes de que se apague la luz de la Felton. Pero el terror ya no funciona cuando la panza está vacía y herida. Los esbirros también tienen familias que sufrirán el apagón de 60 horas muy pronto. La orden de reprimir es cada vez más difícil de cumplir para el soldado. El régimen se queda sin balas morales para defender su trono de barro sucio. La cúpula está encerrada en sus villas esperando el momento de salir huyendo siempre. Sus discursos huelen a naftalina y a derrota en medio de la crisis actual. Ya no convencen ni a los que les sirven la comida en palacio. La caída es un hecho físico que la gravedad de la verdad acelera. El reloj de la historia no se detiene y marca los segundos finales hoy. 67 años de mentiras se derrumban bajo el peso de 3 discos. La Fuente Alfa ha hecho más por la libertad que 1000 discursos políticos. Ha puesto en manos de los ciudadanos la prueba del delito de sus gobernantes. El bloqueo ha muerto como excusa y la dictadura ha nacido como culpable. No habrá más oscuridad que pueda ocultar los yates de lujo en Dubái ahora. La verdad es el único sol que no pueden tapar con un dedo. Cuba libre es ahora una posibilidad matemática y una necesidad humana de justicia. Los generales que aún dudan deben mirar el ejemplo del que ya desertó. La historia no perdona a los que disparan contra la verdad de su pueblo. Los 214 millones de dólares volverán algún día a las manos de los cubanos. Cada centavo robado servirá para reconstruir los hospitales que ellos dejaron vacíos siempre ahora.
La estafa más grande de América Latina tiene ya sus días contados hoy mismo. El pueblo que aguantó todo merece ver el sol sin que le mientan más. Esta vez la victoria no será de un bando, sino de la verdad. La nostalgia por la Cuba que pudimos ser se mezcla con la esperanza renovada. Recordamos los campos prósperos y las ciudades que alguna vez fueron hermosas hoy día. El régimen nos robó la historia y nos entregó una caricatura de revolución fallida. Pero el cubano es ingenioso y fuerte como el hierro de los almendrones viejos. Si pudimos hacer que un auto flotara, podremos hacer que la libertad vuele. No hay muro que resista la fuerza de un pueblo que descubre engaños. Las mentiras del bloqueo se han disuelto como sal en el agua del mar. La dignidad está regresando a las casas donde antes solo había miedo y hambre. Cada joven que sueña con irse ahora sueña con quedarse para ver cambios. Los abuelos que lloraron en silencio ahora ven una luz al final del túnel. La unidad nacional se está forjando en el fuego de esta revelación explosiva. Ya no somos ciudadanos de segunda clase en nuestra propia tierra natal cubana. El general Alfa nos ha devuelto el espejo donde podemos ver nuestra fuerza. El fin de la estafa es el comienzo de nuestra verdadera soberanía nacional. Nunca más permitiremos que una cúpula nos mienta en la cara por poder. Los informes sobre el 8% de impacto del embargo son una revelación técnica crucial. Demuestran que el mundo ha estado abierto para Cuba a pesar de la propaganda. El 92% de la destrucción fue hecha a mano por los dirigentes locales hoy. Cada edificio derrumbado es culpa de un informe que ignoraron en el palacio siempre. Cada puente roto es consecuencia de una transferencia enviada a cuentas de Singapur ahora. La ineficiencia fue la política oficial para mantenernos dependientes del Estado opresor hoy. Pero la independencia empieza con el conocimiento de los datos reales del comercio exterior. Sabemos que tenemos socios en España, México y Canadá que quieren una Cuba. El comercio volverá a florecer cuando los ladrones dejen de cobrar los peajes. La economía cubana tiene un potencial que la dictadura ha mantenido encadenado siempre ahora. La farsa se acabó y los números han hablado más alto que gritos. Marrero no podrá esconder su firma bajo los escombros de la termoeléctrica Felton. La verdad técnica es el martillo que rompe la cadena de la propaganda. El mundo libre está listo para negociar con un pueblo, no con bandas. Los datos de Alfa son el cimiento de la nueva economía de patria. El papel de la inteligencia de Estados Unidos ha sido fundamental en este proceso. Han validado cada conversación y cada balance bancario con una precisión milimétrica hoy. La filtración no es un rumor de Internet, es un expediente de justicia. Los nombres de los testaferros ya están en las listas negras del mundo. No habrá lugar seguro para quienes robaron el dinero de la leche infantil. La base de Guantánamo se ha convertido en el centro de operaciones verdaderas ahora. El general de división sigue aportando detalles sobre la estructura del mando represivo. Cada hora que pasa, la cúpula pierde un poco más de terreno y seguridad. La traición interna es el síntoma de una enfermedad terminal en corazón castrista. Ya no confían ni en sus propios guardaespaldas que vigilan sus sueños intranquilos. El pueblo debe estar atento a las señales que vendrán desde cielo norteamericano. La ayuda humanitaria está a solo un paso de cruzar el mar hacia nosotros. El reloj revienta en la cara de quienes creyeron que el poder eterno. La justicia no corre, pero llega con la fuerza de un huracán liberador. Cuba está a punto de dar el paso más importante de su historia. El final de esta crónica es el inicio de nuestra verdadera historia soberana. La mayor estafa de América Latina termina con un clic en un disco. El bloqueo nunca existió como ellos lo pintaron en sus murales de odio. La dictadura sí existió y ahora se está cayendo por su propia podredumbre. Merecemos ver el sol sin mentiras y respirar aire sin el humo tóxico. El pueblo que aguantó oscuridad ahora será el dueño de su luz brillante. Los ojos del mundo están puestos en nuestra isla con admiración renovada siempre. No estamos solos en este camino hacia la democracia y la prosperidad real.
La historia ya no la escriben ellos con su pluma de censura roja. La escribe el general que desertó, el coronel que duda y el pueblo. Viva Cuba libre por siempre y para todos los cubanos de buena voluntad. El tiempo de los ladrones ha terminado y el de constructores se empieza ahora. Mantengan la fe y la mirada alta porque la verdad nos hace libres. El amanecer de la justicia está rompiendo el horizonte de nuestro mar azul. Esta es la última hora de la mentira y la primera de libertad.